Hola, muy buen día. Estamos por dar inicio a nuestro programa Crianza con Calma. Y hoy tenemos para ustedes un tema sumamente importante, como lo es cuidado del recién nacido los primeros días en casa. Nos pasará a las mamás y a los papás cuando recién llevamos a nuestro bebé que queremos que éste tenga el mejor entorno para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Y hay muchos tips que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de qué tipo de espacio tenemos que tener preparado para él. Y más allá de ello, por ejemplo, nos enfrentamos al primer baño, al cuidado del ombligo, a cómo vamos a hacer con el tema de lactancia materna y una gran cantidad de cosas. Esta parte emocionante también puede ser abrumadora. Y entonces acá, por ello, estoy bien acompañada con una experta en el tema. Ella es la licenciada Lizeth Inglés. Ella es licenciada en materno infantil de la Universidad de El Salvador y les voy a leer un poquito más de su experiencia. También es consejera en lactancia materna, es monitora del Código Internacional de Comercialización y Asociación de la Leche Materna, tiene el curso básico de atención integral en la primera infancia, entre otro tipo de formación. Y es importante su acompañamiento el día de hoy porque como especialista en el tema materno-infantil también tiene que darnos esos cuidados y esos tips que son críticos en esos primeros días y que realmente ninguna mamá o papá hemos estado exento de ellos. Bienvenida, Lizeth. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes para compartir este importante tema. Quizás es importante pensar, cuando nosotros estamos en el proceso de embarazo, Lizeth, empezamos a analizar, por ejemplo, dónde va a dormir mi bebé, cómo lo vamos a decorar, qué arreglo voy a hacer, si va a dormir en cuna, si va a dormir conmigo, si no va a dormir conmigo. Y realmente todo ese periodo y esa cantidad de información que de repente buscamos a través de las redes sociales tiene que ser canalizada y tiene que ser bien orientada. ¿Qué aspectos de seguridad tenemos nosotros que tener en cuenta cuando llega mi bebé acá? Bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta antes de que el bebé esté en nuestra casa. Primero, el lugar, como el cuarto del bebé, cómo va a estar acomodado. Y ahí pues vienen diferentes inquietudes, ¿verdad? De qué color vamos a pintar las paredes, cómo vamos a colocar las cosas, cuál es el lugar idóneo para poder que el niño duerma, puede ser una cuna, o cómo va a ser, si va a ser alojamiento conjunto, va a estar dentro del cuarto de los padres, a un lado la cuna, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero sí es importante hacerlos previo para que ya el lugar, cuando ya se acerque la fecha de que el bebé nazca, pues tenerlo todo listo. Sí, y quizás eso es crítico, ¿verdad? Discutíamos antes de estar con ustedes que a veces nos preocupamos, por ejemplo, si le vamos a poner, qué tipo de decoración vamos a poner. Si vamos a poner de esas estrellitas que con la luz se cargan y luego pues alumbran en la noche. Pero lo importante acá es que en los primeros días de llegar a nuestro bebé, él todavía no tiene una mayor relación con su entorno. O sea, no sé si decirlo de esa manera, pero digamos que con el espacio más abierto, sino que con el espacio más cercano a él. Entonces, tenemos que priorizar quizás el hecho de cómo vamos a resguardarlo, por ejemplo, en la cuna, en el espacio donde va a pasar mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, decíamos antes, bueno, ¿qué pasa con el tema de peluches? Porque nos pasa, ¿verdad? Queremos poner esa cuna linda y le ponemos peluches y almohaditas y colchitas, pero ¿qué pasa con eso? Sí, quizás lo más importante, lo previo es, digamos, que los papás generen el espacio, pero ya cuando está el bebé, generar o enfocarnos más a la seguridad, como tú decías, no colocar peluches o franelas gruesas o cojines. Como padres pensamos en la comodidad de nuestro bebé, pero también tenemos que pensar en la seguridad y es ahí donde tenemos que prevenir accidentes no deseados, ¿verdad? Lo que son los cojines, los peluches, para que el bebé duerma en los primeros días no es adecuado o no es recomendado. ¿Por qué? Porque recordemos que el bebé se está ambientando a un entorno que no está familiarizado. Entonces, el tener cojines o peluches o cobijas demasiado gruesas puede en algún momento provocar una asfixia, ¿verdad? Entonces, hay mucho riesgo. Igual, digamos, nuestros patrones culturales también, lo que es le ponemos la cadenita, ¿verdad? Con el ojo de venado, igual, o sea, tenemos que tener mucho cuidado porque el bebé está en un ambiente donde él es muy susceptible, ¿verdad? Y tenemos que alejar de él todas aquellas situaciones que generan un peligro. Ok, quizás eso es importante porque de repente, y no es que uno no le va a agradecer a la persona que con todo su amor nos da esa pulserita. Sin embargo, lo agradecemos,
pero también hay que resguardar, como dice Lisette, el tema de seguridad, ¿verdad? Hay que recordar que los bebés, esa pulserita la pasan mucho tiempo, ¿verdad? Y de repente vemos a los bebés que se lo meten a la boquita y están, chupando la chibolita, ¿verdad? Ajá, sí. Y entonces esto, Dios no quiera, ¿verdad? Algún tipo de zafa no está bien cosida, no está bien amarrada. Digamos que tenemos que tener ese cuidado. Aparte de ello, la parte higiénica. O sea, cuando pensamos en la llegada del bebé, no solo en la parte de cómo le vamos a tener decorada la habitación, sino también cómo vamos a hacer para que este espacio sea seguro y sea más limpio de lo que tiene que estar, ¿verdad? O sea, tenemos que cuidar el tema de limpieza también, pero por ejemplo, pero tampoco abusar, por ejemplo, de los desinfectantes y demás, porque también pueden provocar alergias a nuestros bebés. Entonces, digamos que sí tenemos que ir platicando con nuestro profesional de la salud, que también nos puede ir orientando de cómo crear ese tipo de espacio. Sí, también al considerar al momento de dormir, cómo vamos a dormir con el bebé. Okay. Si vamos a tener la cuna a la par de nuestra cama o el bebé va a tener su cuarto aparte, si lo tenemos dentro de nuestro cuarto, si lo decidimos ponerlo a la par de la cuna, o va a dormir en la cama con el papá y la mamá. Sí. Y también tenemos que considerar diferentes elementos, como por ejemplo, si digamos se ingieren bebidas, si se fuma, ¿verdad? Es un riesgo también, ¿verdad? Para el bebé. Entonces, todos esos puntos tenemos que tomarlos en cuenta. También que donde el bebé, si se queda en la cama con los papás, tener cuidado de que no estén cobijas gruesas, almohadas, sí. ¿Verdad? También si uno de los papás es un poco inquieto para dormir, tener ese cuidado también, ¿verdad? Para evitar hacerle daño al bebé involuntariamente. Claro, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo que al momento que decidimos cómo va a dormir nuestro bebé, hay dos, llamémosle corrientes de información, ¿verdad? Tenemos lo que es el alojamiento conjunto y tenemos el colecho. Cuando hablamos del alojamiento conjunto es que nuestro bebé, su cunita o donde él duerme esté en el mismo espacio físico, o sea, en la misma habitación de la mamá y papá. Sí. Y luego tenemos el colecho, que es que el bebé duerme y comparte la cama con la mamá y el papá. ¿Qué pasa con esto? ¿Verdad? Es lo que dice Lisa. Por ejemplo, si tenemos la cunita, ¿qué tenemos que tener el cuidado? Bueno, fuera sabanitas, almohadas, gorritos, peluches y otro tipo de cosas que el bebé a la hora de moverse. Recordemos que el bebé va a ir creciendo, vaya a moverse, pueda ponerse la sabanita en la carita, puede darse vuelta a agarrar el peluche y demás. Sí, inclusive cuando ya está más 3, 4 meses, el bebé ocupa ese cojín, ese peluche para poner los piecitos y subirse, para quererse parar y puede hasta caerse de la cuna. Entonces, todos esos cuidados los tenemos que tomar en cuenta, sí. Porque aparte de que estéticamente se puede ver bonito, pero también tenemos que darle prioridad a la seguridad del bebé. Exacto. Y cuando hablamos, por ejemplo, del colecho, las recomendaciones que dice, las personas, por ejemplo, o sea, no está recomendado las personas que ingieren bebidas alcohólicas o otro tipo de sustancias nocivas, que fuman, que tienen sobrepeso u obesidad también, o por ejemplo, que ocupan sedantes, o también, por ejemplo, que cuando las camas son muy aguadas, ocupan almohadones. Tenemos que pensar en resguardar la seguridad de nuestro bebé. Ojo, ¿verdad? También tiene cosas positivas el colecho, porque la recomendación, por ejemplo, cuando hablamos de ese tema, y si ustedes lo buscan en la Organización Mundial de la Salud, hace la referencia que esto favorece la lactancia materna, una mejor recuperación del sueño, porque ¿qué pasa? La mamá está cansada. Sí. Y entonces cuando tienen el bebé a la par, pues obviamente es más fácil el tema de amamantar. De lactancia materna. Pero tenemos que tener en cuenta todo lo demás. ¿Para qué es importante platicar de ese tema? Para que usted busque información en fuentes adecuadas. Y ya el profesional de la salud le podrá ir acompañando. Por ejemplo, si usted es una persona que su pareja de repente tiene hábitos no tan saludables, entonces ese es un atenuante que usted tiene que mencionar a la hora de decidir cómo va a dormir con su bebé. Sí, es importante aclarar esas dudas, ¿verdad? Que no nos dé pena expresar esas situaciones porque vamos en fin de tener la seguridad de nuestro bebé. Entonces tenemos que analizar esa situación, expresarla y ver qué consejo nos da el personal de salud para garantizar la seguridad de nuestro bebé, pero también es importante, digamos, cuando se está con el bebé, todo lo que provoca la estimulación de tenerlo piel a piel, lo que favorece la lactancia materna, también es un vínculo muy fuerte que se va fortaleciendo, ¿verdad? Según el bebé vaya creciendo. Fantástico. Otro elemento importante y es que vamos a ponerlo ahí como entre comillas. La lactancia materna es la mejor alimentación que nosotros podemos dar a nuestro bebé. Y vamos a hacer la recomendación así rapidita,
¿Cuánto tiempo, Lizeth, tenemos que amamantar? Bueno, de forma exclusiva de 0 a 6 meses, ¿verdad? Y sin agua ni nada porque ¿Y si hace calor? Igual la leche materna, la leche contiene un porcentaje de agua que calma la sed del bebé. Okay. Posteriormente a esos 6 meses, pues la alimentación complementaria con indicaciones del personal de salud y de preferencia de 2 años o más. Eso lo decide la mamá y el bebé. Excelente, ¿verdad? Eso es importante porque digamos que dentro de esos cuidados y esta preparación que tenemos que tener cuando nuestros bebés llegan a casa, de repente pensamos en que vamos a decorar, que vamos a pintar, que vamos a colocar muñequitos y todo, y el tema de la alimentación la dejamos un poco como de lado. Entonces, uno de los principales cuidados que tenemos que tener al llegar a casa es saber cómo vamos a alimentar a nuestro bebé y que la lactancia materna es la forma idónea para hacerla, porque la leche humana es inocua, está adecuada en la cantidad, en la calidad, en la temperatura y que también va a estar siempre disponible. Entonces, cualquier cosa, si tienen dudas al respecto, al 2298-4311, nuestra línea de consejería, vamos a hacer el comercial ahí antes de decirlo al final, ¿verdad? Y usted puede tener todo el acompañamiento que es necesario. Dice, pero digamos que ya llegamos, determinamos cómo duerme nuestro bebé y viene un momento crucial, el primer baño de nuestro bebé. ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Porque de repente me pasó a mí que en mi caso mi mamá bañaba a mi bebé, porque yo no la quería, o sea, yo decía, ¿cómo? ¿Y cómo la voy a agarrar? ¿Y si se me desliza? Entonces yo decía, bueno, ¿y qué? ¿La pongo en la bañera? ¿La sumerjo? ¿Cómo es ese proceso? ¿O qué son los tips que no tenemos que hacer? Sí, digamos, es un momento muy importante y que también da temor, ¿verdad? Si somos mamás primerizas, o aún que tengamos otro bebé, es diferente. Entonces, ¿qué tenemos que tener ese cuidado? Uno, de que el lugar que el primer baño, que sea un lugar donde tampoco haya mucho viento por los cambios de temperatura. O sea, no en la pila. No en la pila, ¿verdad? Con agua no helada, pero tampoco no caliente, sino que una temperatura normal, ¿verdad? Tenemos que, previo al baño, tener todo listo. Si vamos a utilizar, digamos, la toalla, el jabón, ¿verdad? O jabón líquido recomendado para bebé, y el agua que esté tibia, un espacio que esté seguro. También recomienda la Organización Mundial de la Salud que puede, los primeros días, si le da miedo por el muñón umbilical, ¿verdad? ¿Ya vamos a platicar de él también? Sí, baño de esponja, pero siempre tenemos que tener el cuidado de cómo lo vamos a agarrar. Aquí tenemos a un modelo. Sí, recordemos que los primeros 3 meses el bebé no tiene la flexibilidad de ponerse, digamos, erguido. Entonces, la cabecita puede ser, es más flexible. Y ese es el miedo que a veces tenemos en el primer baño. Entonces, tenemos que saberlo colocar, ¿verdad? Y, digamos, ir bañándolo poco a poco, ¿verdad? Para poder garantizar de último, pues, la cabecita para que los cambios de temperatura no sean bruscos. Y no pues pasar como de 5 minutos, ¿verdad? Porque no es como, digamos, cuando nosotros nos metemos al baño y nos podemos tardar hasta media hora. Ponemos la canción y hacemos un mini concierto. Sí. Con los bebés no, los cambios de temperatura, ellos todavía tienen su sistema inmaduro, entonces son bien sensibles a los cambios de temperatura. Oscilan entre los 36.5 y 37.5 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener pendiente también eso, ¿verdad? Ya no se recomienda, digamos, que los asoliemos directamente al sol, cuando los bebés se ponían antes amarillitos y les decían, miren, pónganlos al sol, ¿verdad? Ya no se recomienda, pero sí es importante, digamos, tomar en cuenta todos esos cuidados del baño para el recién nacido. Ok, entonces quizás para hacer un recordatorio, vamos a agarrar acá nuestro modelo. Digamos que lo tenemos que recordar, ¿verdad? Que la cabecita de nuestro bebé, principalmente recién llegado a casa, es flexible, ¿verdad? Todavía no tiene la rigidez, la fuerza en el cuello para sostenerse. Tenemos que tener en cuenta de tenerlo sostenido con firmeza, sin temor. Tenemos que tener todo lo que vamos a utilizar al momento de ducharlo, ¿verdad? Que no tiene que exceder de 5 minutos, que no lo vamos a poner por ejemplo, no lo vamos a poner a la par de una ventana y vamos a abrir la ventana, no lo vamos a poner en la pila. Tenemos que resguardar también el tema de su temperatura y todo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros ponemos a nuestro bebé y decimos, ay, olvidé la toalla? Y entonces dejo a mi bebé y salgo por la toalla. Eso puede generar un accidente. Entonces, cuando pensamos en que llega nuestro bebé y que vamos a tener todo un espacio que sea seguro para él, también implica ese tipo de transformación en nuestra cabeza. Porque nos pasará a nosotros, ¿verdad? Nos metemos a bañar y de repente olvidamos la toalla. Y ahí nos ven, o le gritamos a alguien,
¿verdad? O salimos así en puntitas a buscar a dónde quedó la toalla. Pero Sí. con nuestro bebé no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que siempre estar pensando en el tema de seguridad. Sí, también es importante el apoyo, ¿verdad? De ahí lo importante que es tener a una persona que nos esté apoyando, llámese compañero de vida, esposo, hermana, tía, mamá, la abuelita, ¿verdad? Para poder también sentirse acompañada, ¿verdad? Porque es un momento en el cual uno está muy susceptible y tiene miedo de todo, ¿verdad? Entonces, el sentirse apoyada, aunque sea la persona que le esté pasando las cosas, ya se siente en compañía y seguro de que está realizando las cosas como tienen que ser. Exacto, ¿verdad? Entonces, digamos que todo eso es importante que lo conozcamos para que nosotros podamos también compartirlo con otras personas y poderles también decirle, yo necesito que tú me apoyes en esto. En este momento vamos a bañarlo, va a ser, ¿a qué hora será la hora para bañar? ¿A las 5 de la mañana será? ¿A qué hora será? Pues anda entre, bueno, realmente es no hay como una hora, ¿verdad? Okay, pero sí, lo ideal es que no sea tan temprano, a las 5 de la mañana, recordemos ni tan que... tarde, ¿verdad? Ni tan tarde, 6, 7 sí, recordemos que en las mañanas a veces amanecemos un poco con frío, ¿verdad? Sí. Y volvemos a los cambios de temperatura de los bebés, pero entre 9 a 11 de la mañana, ¿verdad? Quizás es que está como un clima favorecedor para poder bañar al bebé. Ok, ¿verdad? Eso es importante. Tú mencionabas algo y es el tema de la exposición al sol, ¿verdad? De repente uno dice, sale a la calle y ve ese sol, pero radiante, brilloso, caliente. Y entonces, ¿cuál es el cuidado? Tú mencionabas, la exposición directa no es recomendable, ¿verdad? O sea, si usted sale, aún nosotros salimos a las 10 de la mañana, el sol es un sol quemante. Entonces, tenemos que también tener este cuidado. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, es identificar una ventana cerrada, ¿verdad? Donde da el brillo del sol y poner nuestro bebé, ¿verdad? Cerca, ¿verdad? Nuestro brazo, y esa podría ser, ¿verdad? Una forma de manejar el tema de aquello que le decían a uno, hay que asolearlos. Ajá, para activar la vitamina D. ¿Verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ojo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pensando en la seguridad de mi bebé. Y con la bañada, no porque usted tenga calor a las 8 de la noche significa que vamos a bañar a nuestro bebé. Y acá vamos a otro elemento importante. ¿Qué pasa con eso, Lisette? Que hay que envolverlos. Tú hablabas de la temperatura y a veces vemos, me pasó a mí, ¿verdad? Con mi primer bebé hace un par de días, que por ejemplo era aquello que le ponía el gorrito, le ponía el suétercito, calcetines, pants, y luego la envolvía, la ponía en la cuna, le echaba la cocha, ¿verdad? De repente, eso era lo que me funcionó a mí en aquel momento y la indicación que yo tenía. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es la recomendación? Quizás ahí de tomar en cuenta nuestro clima, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si vamos a salir, digamos, y vamos a sacar al bebé, no tenemos, a veces acostumbramos a ponerle ropa de lana, pero digamos a 11 de la mañana andar con un suétercito, un gorrito de lana, pues nosotros podemos decir quizás el bebé tiene frío, pero no, ¿verdad? Quizás más que todo se recomienda ropa de algodón, ¿verdad? Con un clima frío un poquito más abrigado, pero también recordemos que el bebé está experimentando, tiene los primeros días tal vez no, pero según cómo vaya creciendo va a empezar a mover sus manitas, a moverse un poco más, y al poder, nosotros al atarlo o por lo menos al manearlo, perdón, mucho, le estamos quitando ese espacio donde su área motora tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces no se recomienda. A veces puede decir, no, lo vamos a dejar como sueltecito, no tan socado. Sí, para que pueda él dormir y por los sustos, ¿verdad? Que se pone sensible, si escucha un ruido, ya se asusta. Ajá, porque yo me recuerdo que antes a los bebés también los maneaban, pero le ponían una almohadita, ¿verdad? Para el susto. Entonces, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta todo eso, la temperatura del bebé, que digamos nuestro clima ahora es un poco más cálido, ¿verdad? Entonces, no podemos arroparlo demasiado. De acuerdo al lugar también, si el cuarto es un poco húmedo, también tenemos que considerar todos esos elementos. Es importante esto porque tú mencionabas de la temperatura del bebé y dentro de los signos de alarma, ¿verdad? En el cuidado para nuestro bebé es que tenemos que estar atentas tanto a que está alto de temperatura como bajo de temperatura, ¿verdad? Entonces eso es crítico y es importante que nosotros conozcamos para saber qué son signos de alarma y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre tenemos que consultar, ¿verdad? Acá no se vale buscar en redes sociales, acá se vale tomar acción y consultar al profesional de la salud que él nos puede orientar. ¿Pasa esto? ¿Qué hago?
¿verdad? Para no tener, digamos, poner en riesgo la seguridad de nuestro bebé. Sí. Ojo, quizás aquí otro elemento importante y me voy a saltar un poquito. Y ahora, por ejemplo, tú mencionabas que le ponían almohadas. Y con el tema de estimulación temprana y movimiento, yo recuerdo que he escuchado que ya no es recomendable, por ejemplo, poner las manitas, ¿verdad? ¿Qué son las manitas? Son unas bolsitas. Y se ponían porque los bebés con el tema de movimiento se aruñaban la carita, ¿verdad? Entonces, ya no es recomendable siempre por el tema de estimulación, ¿verdad? Sí, de estimulación, al igual también que el fajero. ¿Verdad? Recordemos que en los primeros 7 días pues todavía tiene el muñón, hay que umbilical, tiene que haber una limpieza, ¿verdad? Para poder evitar cualquier infección que pueda entrar, es una vía, una ventana para poder tener consecuencias de alguna infección, entonces tenemos que tener ese cuidado. Y con los fajeros lo que pasa es que en los primeros meses la respiración es abdominal. Si le ponemos socamos al bebé demasiado, le estamos oprimiendo y le estamos obstaculizando su respiración abdominal. Entonces tenemos que tener cuidado. Dentro de los signos de riesgo precisamente está lo del muñón umbilical. Tenemos que ver el color, ¿verdad? Sí, que no se le ponga negrito, que no se le ponga morado o verde, que no le salga ningún líquido, como que agüita, no tenga mal olor, ¿verdad? Ahí, digamos, en las consultas les explican cómo tiene que ser esa limpieza, ¿verdad? Cada cuánto y cuáles son, digamos, los signos que nos van a decir a nosotros, no, yo tengo que llevar a mi bebé a pasar consulta. Eso es importante, ¿verdad? Porque cuando uno es mamá y si es mamá primeriza, si de repente tiene a la abuelita lejos, ¿verdad? Porque a veces las abuelitas son muchas veces son una parte fundamental de estos primeros días. Entonces tenemos que conocer cuáles son esos signos de alarma, tenemos que prestar atención cuando estamos, por ejemplo, ya que nos van a entregar a nuestro bebé y nos dan esa clase, generalmente en los servicios de salud, donde dice, bueno, así lo vamos a limpiar, de dónde a dónde, qué es lo que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Porque con eso vamos a garantizar nosotros no poner en riesgo a nuestro bebé y no tener otro tipo de consecuencias. Digamos, Lisette, que hemos hablado del baño, del cuidado del ombligo, pero ¿qué pasa con el tema de lactancia? Y hacíamos el comercial antes, ¿verdad? La lactancia materna es un tema crucial para garantizar la salud de nuestro bebé, no solo cuando es recién llegado, sino que a lo largo de su ciclo de vida. Pero eso también puede ser un reto para las mamás, para los papás. Entonces, ¿qué sería una recomendación que tú podrías dar para esas mamás que estamos amamantando y que nos sentimos de repente abrumadas ante esa situación del poco dormir, ¿verdad? Sí, quizás tomar en cuenta que en los primeros meses, digamos, 6 meses es una lactancia materna a libre demanda. Eso quiere decir que posiblemente nuestro bebé en la noche puede que duerma de 2 a 3 horas, se despierta y busca o llora porque quiere que le demos lactancia materna. El bebé va a tener su relojito, poco a poco va a ir como teniendo más horas de sueño, ¿verdad? Despertando menos cada noche, pero sí tenemos que tener esa paciencia y saber que es un lapso de tiempo que tiene que pasar, pues, para que el bebé también se acomode. Recordemos que el bebé pasa 9 meses dentro del vientre, en un lugar oscurito, cálido. Solo yendo a la mamá. Solo yendo a la mamá o al papá o la familia que le hable, ¿verdad? Pero ya afuera es bien susceptible a todo. Y por eso mismo, ¿verdad? Que la lactancia materna es a libre demanda. Puede ser que el bebé no duerma solo de 2 a 3 horas, se despierta para buscar que le demos lactancia materna y es a libre demanda. Según cómo vaya creciendo el bebé, pasados los 4 o 5 meses, ya va a tener su sueño regulado y nos va a dar más pauta para poder descansar. Lo importante es no abrumarse, no preocuparse, también buscar apoyo, ¿verdad? En el tema de lactancia materna, porque puede ser de que si yo no coloco bien al bebé, el bebé no hace un buen agarre, no hace una buena succión, puede caer también en que mi producción de leche vaya disminuyendo. Pero eso, digamos, puede ser abordado a través de una consejera en lactancia materna para que nos explique y nos aclare las dudas y nos, digamos, disminuya la ansiedad sobre si es verdad que mi bebé se está alimentando como tiene que ser. Sí, y quizás aquí es importante, cuando mencionaba Lisette, como les menciono, ella es consejera en lactancia materna, cuando hablamos de esa de despertarse cada 2 o 3 horas. Y acá les voy a decir por qué.
¿verdad? A veces nosotros decimos, no, es que tu leche no le sustenta. Podemos tener ese murmullo por ahí. Lo que sucede es que la leche de la mamá es tan especial, tan particular para ese bebé, que es de fácil digestión. ¿Para qué nos ayuda que sea de fácil digestión? Nos ayuda, por ejemplo, a que prevengamos la muerte súbita, porque el bebé tiene, como no está embotado a lo buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces ese tiene más facilidad para poder, ¿verdad?, despertar de sueños profundos. ¿Qué queremos decir con ello? La lactancia materna siempre va a ser la mejor opción de alimentación. Si usted tiene algún tipo de dificultad, lo indicado o lo ideal es que busque el acompañamiento. De repente sí puede ser abrumador, agotador también, ¿verdad? Sí. Despertarse cada 2 horas, cada 3 horas. Sin embargo, esto dura los primeros meses y posteriormente, justamente como dice Lizeth, el bebé va regulando su sueño, tiene sueños, periodos de sueño más largos que permite también el descanso de la mamá. Aquí es importante el apoyo de la pareja, el apoyo de su entorno, para que esta mujer también pueda tener su proceso de descanso, que es crítico para poder cuidar de este bebé. Otro elemento importante que estaba viendo, y estamos justamente hablando del sueño, es de el sueño y la seguridad de nuestro bebé. Ya dijimos, ¿verdad?, que vamos a tener un entorno libre de almohadas, libre de peluches. También esos agarran polvo, ¿verdad, Lizeth? Sí, y ahora, pues, digamos que hay tantos virus en el entorno y tenemos que resguardar nosotros la seguridad misma de nuestro bebé. Pero ¿cuáles son aquellas recomendaciones esenciales en el tema de mantener la parte de higiene de nuestro bebé? Ya hablamos del primer baño, ya hablamos del cordón umbilical. ¿Qué otro tipo de recomendación en el tema de higiene tendríamos que ver? He escuchado, por ejemplo, el de la boquita. Sí, ese también es muy importante porque a veces vemos que se le forma una capita blanca, ¿verdad? Que es normal por lo de la leche. Pero ¿qué podemos hacer? Es como limpiarlo también de una forma muy delicada para que no se le forme costra, ¿verdad? En la lengua, pero también es la observación, ¿verdad? Ver si no le agarra alguna llaguita o fuego, ¿verdad? Para poder evitar eso y consultar si se da, porque parece mentira, pero alguna lesión que se le pueda presentar en la boquita puede ser un motivo de por cual el bebé ya no quiera succionar, ¿verdad? Porque le duele. Entonces tenemos que tener ese cuidado y estar siempre pendiente, ¿verdad? La observación es muy importante en esa etapa, los primeros meses de vida de nuestro bebé, porque ahí podemos identificar signos de riesgo que tenemos que tomar acción inmediata. Ok, ¿cómo va a ser esa limpieza? Yo he escuchado, ¿verdad?, que uno tiene que ponerse una gasa, ¿verdad?, en ese dedito, manos bien lavadas. Eso es importante para las mamás, ¿verdad? Y para cualquier persona que esté apoyando el proceso de cuidado de un bebé, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que garantizar también que somos personas limpias. Entonces, lavamos bien manos, nos ponemos una gasita húmeda y nosotros, ¿verdad?, limpiamos cachetito, desechamos y luego lengüita, ¿verdad? Claro, no es a restregar, ¿verdad? Es una limpieza suave. Y como dice Lizeth, la observación es importante porque eso nos va a garantizar ir descartando algunos elementos que pueden hacer que nosotros posteriormente tengamos otro tipo de consecuencias con nuestro bebé. Realmente cuando hablamos de los cuidados del recién nacido y cuando hablamos de esta llegada del bebé a casa, hay tantos elementos con los cuales nosotros tenemos o podemos discutir, pero Lizeth, hiciéramos una reflexión final en torno a todo lo que puede acontecerle a una familia, ¿verdad? Ese es un cambio crítico, ¿verdad? En la llegada de un bebé tenemos que pensar no solo en la seguridad, no solo en que se vea lindo, ¿verdad? Sí. Sino que también en garantizar un entorno adecuado para su desarrollo. Sí. ¿Una recomendación para estas familias? Quizás lo importante es tener el conocimiento, el buscar una persona idónea para que apoye todo este proceso, ¿verdad? Puede haber incertidumbre, miedo, ¿verdad? Pero lo importante es saber de que vamos a recibir en nuestro hogar a nuestro bebé y que tenemos que garantizar un entorno óptimo para él, ¿verdad? Y qué es lo que mejor, que buscar ayuda, ¿verdad? Y irnos preparando para recibirlo. Y también algo que es muy importante y se me había olvidado mencionar, si no es nuestro primer bebé, tenemos un bebé, un niño o niña de 2, 3, 4 años en casa, 5, no descuidarnos tampoco del bebé, porque el bebé, como decíamos, recién nacido, no está tan perceptible del entorno, pero el niño o niña de 3, 4, 5 años sí, ¿verdad? Y es un cambio también que sufre el bebé, el niño, perdón. Entonces tenemos también que incluirlo en todo para que se sienta esa integralidad.
¿verdad? Entonces, excelente. Creo que lo importante es informarnos, buscar una ayuda idónea. A veces el internet pues nos da información, pero también hay varios lugares donde nosotros podemos buscar información. Calma es uno de ellos, así que no tomémoslo en cuenta para cualquier duda que tengamos sobre cómo vamos a recibir a nuestro bebé. Excelente. Y qué importante lo que nos dice Lisette, ¿verdad? O sea, si hay otros bebés en casa, si hay otros niños, niñas en casa, hagámoslos parte. Hagámoslos parte para que empecemos a formar esos vínculos importantes en el tema de estas familias que necesitamos en nuestro país, ¿verdad? Con fortaleza, con amor, con este acompañamiento idóneo para esta mamá y esta red de apoyo que queremos construir para este nuevo bebé. Empieza con calma, ¿verdad? Siempre es un espacio en el cual nosotros traemos expertos y expertas que nos acompañen con estos temas que pueden venir a ayudarnos en el proceso de cuidar a nuestros bebés de una manera segura y de darles amor en la mejor manera que se puede. Así que si usted tiene dudas, búsquenos a través de nuestras redes sociales y si tiene alguna conocida que está viviendo esta etapa, a través del 2298-4311 está nuestra clínica de consejería, ahí puede escribirnos, nos puede echar una llamadita, hacer su cita y poder recibir el tema de consejería que va a ser crítico para garantizar una vida, ¿verdad?, segura para este ser humano. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.